Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a dar comienzo a lo que sería la clase virtual para darle continuidad a lo que ya vimos en clase presencial sobre lo que es la aplicación de escritorio Word. Bueno, para poder ingresar a Word, habíamos comentado que tenemos varias maneras para poder hacerlo, ¿sí? O ingresamos desde el acceso directo que está en el escritorio. Recuerden que todo esto que pueden visualizar es el escritorio. Y acá tenemos esta pequeña figura que se denominan iconos y podemos acceder a las diferentes aplicaciones. En este caso vamos a acceder a lo que es Word, ¿sí? También podemos ingresar, en este caso no lo tengo yo eh, adjunto a la barra de tarea. Es por eso que ingreso desde el acceso directo del escritorio, ¿sí? Recuerden que para poder acceder a las aplicaciones o los archivos del escritorio, le debo realizar doble clic. Bueno, como verán, acá ingreso a lo que es la aplicación de Word, este, y acá en el costado izquierdo podrán visualizar lo que son los archivos recientes, es decir, con los últimos archivos con los que estuve trabajando. Acá tengo la opción para comenzar un documento nuevo y recuerden que también hemos comentado que hay diferentes plantillas con un formato ya establecido que las pueden utilizar también si les resulta útil cualquiera de las que acá se encuentran. Le doy clic a crear el documento y bueno, ya me encuentro en la hoja para poder trabajar. Recuerda que vimos lo que fue todo lo que era referido al diseño de página, ¿sí? A modo de repaso, en diseño de página yo tengo la opción para poder darle los márgenes. Habíamos dicho que los principales eran el margen superior, el izquierdo, el derecho y el margen inferior, ¿sí? Acá. También le podemos dar la orientación, ya sea horizontal o vertical, el tamaño de la hoja, que comentamos que comúnmente está preestablecido, predeterminado, con el tamaño de hoja a carta, ¿sí? Comúnmente se utiliza para los trabajos de oficina lo que es la hoja A4, ¿sí? Como pueden ver, hay una diferencia de tamaño entre la A4 y la carta, ¿sí? Son pocos centímetros, pero la verdad que difiere. Es por eso que por ahí nos dan algunos errores cuando pensamos que estamos trabajando con A4 y en realidad estamos trabajando con carta. Después también no lo vimos la vez pasada, pero bueno, acá establecemos si quiero trabajar con dos columnas, tres columnas o por defecto en una sola columna. Toma todo el texto como si fuera una sola columna. En este caso voy a colocar el formato A4, ¿sí? Y lo voy a dejar con los márgenes como están, ¿sí? Después cuando trabajemos los trabajos prácticos vamos a darle especificaciones para que ustedes le den configuración de la página y puedan colocar ustedes los márgenes. También habíamos visto que sobre lo que es el formato del texto, ¿sí? Eh, donde teníamos las opciones de poder seleccionar el tipo de letra, el tamaño de la letra que va a tener y el formato, por ejemplo, de darle negrita, ¿sí? Es cuando se le resalta la palabra, en cursiva sería con un texto inclinado y la opción de subrayado. No vimos la vez pasada las opciones, pero acá tenemos también la opción de tachado, ¿sí? Cuando quiero tachar una palabra, y de trabajar con subíndices y con un superíndice, ¿sí? Esas son las opciones que permiten trabajar. Otra opción que también no la vimos, pero eh, es necesaria que la sepan, es sobre dar el resaltado, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, coloque informática,
Yo obviamente que para darle, recuerden que para darle formato a un texto, si yo ahora coloco algo, me va a dejar sin efecto al texto. Lo que sí tengo que hacer es seleccionarlo, ¿sí? Yo lo puedo seleccionar de diferente manera. Recuerden, ¿sí? La idea es que ustedes pinten la palabra, queda resaltada. Fíjense que acá me figura un cuadro que ya me da las opciones principales que puedo realizar con el texto. En este caso yo voy a elegir de acá desde la barra de menú, voy a elegir la opción de resaltar, ¿sí? Puedo elegir un color cualquiera. Fíjense cómo queda el texto resaltado, ¿sí? Lo mismo pasaría cuando si yo le quiero modificar el color, ¿sí? Por ejemplo, una vez más, selecciono el texto y le cambio el color. En este caso le puse color rojo, puedo cambiar el color por cualquier otro. Y si no tengo los colores que yo deseo con estos colores en esta paleta, puedo buscarlo acá, ¿sí? Donde dice más colores. Ahí me va a dar otras opciones para que yo pueda ir buscando colores que se acerquen a lo que yo más o menos busco, ¿sí? Y por eso que es necesario que sepan, ¿no? Elegir un color informática, con el color azul y un resaltado de fondo flúor. Recuerden también que si yo selecciono el texto, en este caso fíjense que me está subrayando con rojo. Para repasar, eh, para corregirlo, ¿se acuerdan? Me posiciono en la palabra, botón derecho y me da las opciones de corrección. En el caso de que yo no quiera corregirlo, puedo poner omitirlo todo. O agregar al diccionario si es que yo creo que la palabra está bien escrita y no me figura en el diccionario de Word. En este caso, la opción sería informática con el acento en la A. Ahora lo que vamos a ver, y no lo vimos en la clase pasada, es el de trabajar con viñetas, ¿sí? Como pueden ver acá tenemos las opciones de trabajar con viñetas. O para cuando necesite enumerar una lista, ¿sí? Creo una lista numerada y tengo las opciones de los formatos que necesito para enumerar. Si es que utilizo con números o también lo puedo ordenar con letras, ¿sí? Yo voy a escribir a modo de práctica. Por ejemplo, voy a poner hospitales públicos de Jujuy. Fíjense que yo al haber seleccionado el texto en el color rojo, me lo mantuvo, ¿sí? Eso también tienen que tener en cuenta. Es por eso que yo siempre digo, hay que tipear todo el texto y después dar el formato. Es una manera con la que trabajo yo. Ustedes, obviamente que, como yo digo siempre, en la práctica lo que le va a dar la manera más eficiente para que ustedes puedan trabajar. ¿Sí? Porque acá tengo que volver a automático, al color automático, para poder comenzar a tipear en el color negro. Voy a poner el hospital eh, materno infantil Doctor Quintana. Voy a mencionar el hospital Néstor Sequeiros, el hospital Pablo Soria. Y voy a dejarlo ahí, ¿sí? Con esos tres hospitales públicos. Eh, Ahora voy a colocar lo que serían las clínicas privadas. Voy a mencionar la clínica Mayo. Fíjense que una vez más me toma como con el color azul. Ya lo voy a modificar eso. Sanatorio Lavalle y Sanatorio Nuestra Señora del Rosario.
Bien, fíjense que me quedó en azul. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar todo este texto, arrastrando con el mouse, selecciono todo el texto y le voy a modificar el color, ¿sí? Lo voy a dejar en automático. Fíjense que ahora los dos títulos quedó en azul. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la vimos la vez pasada. Acá clínica me figura subrayado con rojo. Y acá también está escrito de la misma manera, ¿sí? Clínicas, y no me subraya con rojo, ¿sí? Acuérdense que cuando lo coloco en mayúscula no me corrige esos errores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a seleccionar botón derecho y vamos a modificar y vamos a corregir clínica mayo, ¿sí? Bueno, cuando yo hago enumero ciertos términos, en este caso estoy agrupando todos los hospitales públicos de Jujuy, se utiliza mucho las viñetas, ¿sí? Para poder colocar viñetas, como todo que se realiza en Word, debo seleccionar el texto, ¿sí? Selecciono el texto y acá me da las opciones. Eh, pero me voy a ir acá arriba, a la opción de viñetas. Selecciono y acá tengo unas cuantas que ya están incorporadas en Word, eh, pero yo también puedo definir una nueva viñeta, ¿sí? Debería buscar el símbolo y adjuntarlo a lo que sería este, lo que ya me muestra predefinido Word, ¿sí? Eso más que nada para que tengan en cuenta cuando quieran insertar una viñeta a partir de un símbolo, de una imagen o de una fuente. En este caso yo voy a seleccionar este tipo de viñeta, ¿sí? Hago clic, fíjense que ya tengo este grupo de hospitales públicos definido por una viñeta. En este caso utilizamos viñetas, lo que también podemos realizar. Fíjense que cuando yo voy seleccionando el símbolo de la viñeta, ya abajo me va colocando para que me va mostrando una vista previa de cómo quedaría con la viñeta incorporada. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a enumerar, ¿sí? Ya pusimos viñeta al primer grupo de hospitales públicos, al segundo grupo de clínicas privadas, lo que vamos a hacer es enumerarlo. Pero fíjense que voy a utilizar no números, voy a utilizar letras. En este caso, eh, letras minúsculas, ¿sí? Fíjense cómo queda establecido los hospitales públicos y las clínicas privadas haciendo uso de la viñeta y de la numeración, ¿sí? Fíjense que cuando yo le haga, recuerden que para poder seguir una línea, ¿sí? Poder escribir en otra línea, es decir, hacer un fin de párrafo, yo lo puedo realizar haciendo un enter, ¿sí? Yo presiono enter. Fíjense que si yo estoy establecido acá, estoy parado acá en esta lista de enumerada, me va a considerar Word que yo quiero seguir continuando con esa lista, ¿sí? Eso que tienen que tener en cuenta. En este caso, la puedo borrar o con haciendo otro enter, me salgo de esa lista y ya sigo trabajando de manera predeterminada, ¿sí? Saliendo fuera de la viñeta. Bueno, otra opción también que es bastante utilizada, por ejemplo, cuando yo ingreso algún tipo de lista y las quiero, ya lo vamos a practicar también cuando trabajemos con tablas, ¿sí? Eh, Me da la opción de poder ordenar el párrafo, ¿sí? En base a este caso, fíjense que el párrafo ya estaba ordenado, pero si yo modificaría esto, corto y pego, recuerden que para cortar era control X y para pegar control V. Para copiar era control C y para copiar, para pegar una vez más control V de corta. Fíjense que si en este caso yo ordenaría, me vuelvo a colocar ordenado el párrafo, ¿sí? Bien. Otra consideración que no tuvimos en cuenta es cuando hacemos uso de los estilos, ¿sí? Acá hay unos estilos
eh, que me permiten trabajar de una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer ya un tipo de estilo, por ejemplo, para los títulos, para los subtítulos o para un párrafo en particular. Yo le establezco un determinado formato y cuando yo tipeo, yo escribo todo un párrafo o un título, o un subtítulo, en vez de estar dándole por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, el color, si yo, por ejemplo, establezco un tipo de letra, un tipo de título para en particular, haciendo uso de los estilos, yo vengo acá directamente, eh, elijo el estilo que quiero utilizar para todos los títulos, se lo coloco y me trabaja de manera más ordenada, ¿sí? Es decir, que voy a tener todo un formato para todos los títulos, todos los subtítulos, y no le puedo errar cuando yo trabaje con documentos largos para decir, bueno, ¿qué letra estaba utilizando en el primer título? ¿No? Creo que eso es algo para tener en cuenta. Si bien acá hay títulos que ya, estilos que ya están establecidos por defecto, hay otros que yo los puedo crear, ¿sí? Yo puedo crear un estilo, le coloco el nombre del estilo que yo quiero realizar y acá en modificar le doy los diferentes formatos, ¿sí? Si estoy haciendo referencia a un párrafo, a un carácter, o qué tipo de letra voy a utilizar en ese título, el tamaño, el color, si va a estar negrita, si va a tener subrayado, todas estas cosas las puedo yo configurar y después solamente hacer el uso de esos estilos, ¿sí? Tengan en cuenta que si siempre selecciono, por ejemplo acá voy a seleccionar y voy a utilizar el mismo título que utilicé, el mismo formato, es decir, el mismo estilo que utilicé en el primer, le doy clic y fíjense que ya me establece el formato. Lo mismo puedo realizar si yo tengo un formato para los párrafos que tengan viñetas, ¿sí? Entonces yo le puedo dar acá por ejemplo, hago uso del estilo énfasis. Fíjense que yo no tengo que colocar ni recordar ni poner en cursiva, directamente hago uso de ese estilo. Habíamos dicho que era el énfasis. Fíjense cómo me deja todo el formato ya establecido. Eh, bueno, esto sería todo lo que sería la opción de inicio, ¿sí? Ya vimos todo lo que es eh, esta barra de acceso rápido, ¿sí? Donde tengo para pegar, para copiar el formato. Cuando yo seleccione un texto, fíjense que se me activa cortar y copiar. Eh, Acá tenemos la posibilidad de buscar una palabra, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues, quiero buscar donde dice hospitales. Entonces le doy clic y ya me muestra eh, dónde están las palabras hospitales dentro del documento, ¿sí? Eso es importante cuando, por ejemplo, estoy trabajando con documentos que son, la verdad que muy largos, de muchas hojas. Yo quiero buscar un determinado texto, lo puedo realizar a través de buscar. Bien, ahora vamos a avanzar sobre lo que es la opción de insertar, ¿sí? Acá en insertar en Word me permite insertar los diferentes objetos, ¿sí? Que yo puedo trabajar con Word. Como verán acá, lo primero que me da la opción es de si yo quiero insertar una portada, ¿sí? Estoy realizando un trabajo específico, un proyecto, o hasta un currículum vitae, le doy la opción de portada y ya me muestra estilos que ya tiene Word para ver si es que algunos de estos estilos me sirven para mi portada, ¿sí? Y una vez que seleccione el estilo, por ejemplo voy a seleccionar este donde dice con bandas, lo selecciono, fíjense que por defecto me lo coloca en la primera página, ¿sí? Hace referencia a que es una portada de un documento y yo acá puedo colocar, por ejemplo, curso informática en salud. ¿Estamos?
yo ya tengo una portada para mi documento. Estaría bueno que ustedes después, a modo de práctica, intenten realizarlo, porque es muy útil cuando yo quiero trabajar con una portada. Obviamente que yo puedo configurar una portada de manera personalizada, sin hacer uso de las portadas que tiene definida Word, pero bueno, la idea era mostrarles que acá hay portadas que ya están establecidas y que yo solamente las puedo utilizar y las puedo modificar ingresando los datos que yo considere necesarios para mi documento. Bueno, eso sería una de las opciones, la primera opción que tengo sobre insertar portada. Otra de las opciones muy utilizadas en lo que es Word es agregar una tabla. Una tabla, dice acá, es una forma perfecta de organizar información en el documento, ¿sí? Fíjense que acá tiene una flechita que me indica hacia abajo, ¿sí? Recuerden cuando hay una flechita en alguna opción del menú o de cualquier opción de Word o de aplicaciones en Windows, me indica que hay una lista desplegable, ¿sí? Es que hay otras opciones para trabajar. Y acá ya me establece, ¿sí? Si yo quiero insertar una tabla de 2 por, de 3 por 2, que significa, recuerden que el número 3 hace referencia a la columna y el número 2 hace referencia a la cantidad de filas que estoy ingresando, ¿sí? No se preocupe cuando no tengan en claro la cantidad de columna o de fila. ¿Por qué? Porque después se pueden incorporar, se pueden agregar columnas o filas, ¿sí? Este, eso tienen que tenerlo bien, muy claro. Bien, en este caso voy a insertar una tabla por debajo donde dice clínicas privadas, ¿sí? Fíjense que yo puedo insertar una tabla, por ejemplo, necesito una tabla de 4 columnas y vamos a poner, llega hasta 8 filas, ¿sí? La selecciono, bien, ya tengo establecida la tabla para que yo pueda cargar datos dentro de la tabla, ¿sí? Esta es una manera de colocar. ¿Qué pasa si yo quiero insertar una tabla que tenga 4 columnas, pero que tenga 15 filas? Fíjense que yo llego hasta acá. 4 columnas por 8 filas. Yo necesito 15 filas, ¿sí? Una manera sería hacer uso de la opción insertar tabla. Recuerden que cuando una opción en Word tiene los 3 puntos seguidos de la definición, en este caso de insertar tabla, me dice que hay algo más, ¿sí? Que hay un cuadro, que hay una ventana más asociada a esta opción, ¿sí? Es decir, cuando yo hago clic acá, insertar tabla, me va a dar otra ventana para que yo pueda colocar la cantidad de columnas que necesito y la cantidad de filas que necesito. En este caso, habíamos dicho que está bien, que las 5 columnas me venían bien. Lo que tenía que realizar era agregarle la cantidad de filas, ¿sí? Entonces yo acá puedo seleccionar, borrar y colocar 15. Si tengo, por ejemplo, acá 2 filas, o tenía 8 filas, lo que puedo hacer es hacer uso de la flechita que auto suma la fila o me resta, ¿sí? Yo puedo aumentar acá la cantidad de filas. Hemos dicho que necesitamos 15 filas. Después tengo la opción de, por ejemplo, predeterminadamente me da un ancho de columna fijo, ¿sí? Distribuye la cantidad de columnas dentro de los márgenes que tengo en la hoja, me distribuye la cantidad de columnas, ¿sí? A todas le da un ancho igual para todas las columnas. Si es que yo quiero hacer uso de esa opción predeterminada, solamente coloco aceptar y listo. Si es que yo quiero colocar, por ejemplo, que se autoajuste al contenido, en este caso me va a dar una tabla mucho más chica,
donde yo cada vez que ingrese el texto se va a ir adecuando al texto que yo ingrese en la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, quedaría así. ¿Sí? Esas son las dos opciones que vamos a ver. Habíamos dicho que teníamos la posibilidad de agregar filas y columnas. Hay varias maneras. En este caso, Word incorporó la posibilidad de que yo pueda agregar filas, ¿sí? Me coloco en la última fila, le hago clic al más y me va agregando más filas. Fíjense que ya me agregó más fila acá. ¿Estamos? ¿Está claro? Lo mismo pasa con la columna, ¿sí? Me posiciono acá y puedo agregar una columna más, ¿sí? Como pueden observar. Por ejemplo, adjunté una columna y no era en el lugar correcto. Recuerden que yo puedo ir a la opción de deshacer, que me va a deshacer, como dice ahí, insertar columna. Le hago clic y me volvió a la cantidad de columnas de 4 columnas. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta y vayan practicando. Otra manera de poder insertar más columnas es botón derecho y me permite elegir la opción de insertar. ¿Sí? Acá me dice que puedo insertar columnas a la derecha, columna a la izquierda donde estoy posicionado y a su vez también me permite insertar filas por encima o filas por debajo de mi posición donde tengo el cursor, ¿sí? Recuerden bien eso. Bien, eso cuando yo trabajo con tabla. Comúnmente, cuando yo trabajo con una tabla, generalmente va ahí en la parte superior, es decir, en la primera fila, esta, yo la seleccioné, puedo trabajar un título de la tabla, ¿sí? ¿Y cómo hago? Porque si yo quiero escribir, por ejemplo, el título, por ejemplo, vamos a poner listado de alumnos curso informática básica. Fíjense que el título me quedó en esta celda, ¿sí? Y yo lo que quiero es que sea el título de toda la tabla. ¿Cómo lo realizaría? Bien, vamos a borrar este texto, lo selecciono, lo borro, y yo puedo seleccionar toda la fila. Fíjense que acá el mouse se me transforma como una flechita, ¿sí? Yo estoy posicionado acá, vengo acá y el mouse se me posiciona a la izquierda, me dice que puedo seleccionar toda esa fila. ¿Estamos? Otra manera sería haciendo clic en esta celda y arrastrando sin soltar el clic, el botón izquierdo, y pinto toda la fila, la primera fila. ¿Estamos? Yo acá puedo, con botón derecho, ir a combinar las celdas, ¿sí? Si yo combino celdas, fíjense que me queda todo como una sola celda. Ya no me dividió, es decir, esta sería una celda donde está constituida por una columna y por una fila. La diferencia acá es que esta fila está constituida por 4 columnas. En este caso, si yo ya coloco listado de alumnos del curso de informática básica, fíjense que ya me considera toda la celda. Si lo quiero tener seleccionado, si lo quiero tener centrado, recuerden, pintamos todo lo que es el texto. Me voy a inicio y acá tengo la opción de centrar. Me centra el título en base a la tabla. ¿Estamos? Bueno, esto sería en cuanto a ir ingresando datos. Yo puedo ingresar datos en cualquiera de las celdas haciendo clic y cargando los datos. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, fíjense que yo acá, cuando selecciono una fila acá, puedo seleccionar otra fila, o con esta opción, donde tengo las 4 flechitas, le hago clic, selecciono toda la tabla, ¿sí? Y ahí me dice qué puedo hacer con la tabla. Como es tabla, tenemos todas estas opciones para insertar en los bordes, ¿sí? Como para insertar, como para quitar bordes. Ya vamos a trabajar como para que
de manera práctica para que ustedes puedan ver lo que es cuando yo quiero quitar un borde, ¿sí? Quiero que no figure un borde de esa celda. Y cuando quiero, no me satisface ninguna de estas opciones, acá cuando voy a bordes y sombreado, acá me da todas las opciones que yo puedo trabajar, ¿sí? Es decir, si yo quiero cambiar el color del borde de la tabla, ¿sí? Elijo un azul oscuro, ¿sí? Y quiero que lo borde, por ejemplo, quiero que lo borde el cuadro total, que sea más de otro grosor, ¿sí? Si quiero que todos los bordes sean, si quiero que los bordes exteriores sean de un grosor y los interiores de otro grosor, bueno, yo lo puedo ir seleccionando. En este caso, por ejemplo, selecciono, están todos los bordes. Si yo quiero modificar por otro grosor, lo puedo ir seleccionando. ¿Estamos? Eso está lindo para que ustedes lo puedan ir trabajando. Vamos a dejar con este grosor y con este color. Bien, eso es en cuanto a lo que le doy de formato a la tabla, ¿sí? Estoy trabajando con la tabla, no con el texto que está dentro de la tabla. Si quiero que, por ejemplo, que este título, que esta celda, porque no estoy hablando del título, estoy hablando de la celda, tenga un color de fondo, yo voy acá a la opción de sombreado, ¿sí? Si agarro este cuadro de acceso rápido, o si selecciono, como hicimos hace un rato, botón derecho y vuelvo a propiedades de tabla. Fíjense que acá tengo la opción de bordes y sombreado. Y volvemos a la primera opción, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con los bordes. Fíjense que acá tengo la opción de sombreado. Como verán, la casilla de relleno está sin colores, por eso que no tiene ningún tipo de color esa celda. Vamos a colocar un color claro para que contraste con el color del texto que está en automático. Entonces vamos a colocar un celeste, ¿sí? Si yo quiero acá le quito la tonalidad y puedo hacer lo que sea un color claro, o le voy quitando los porcentajes, ¿sí? Como ven acá dice aplicar a la celda que tengo seleccionada. Coloco aceptar. Ahí voy a aceptar. Fíjese que me quedó con el sombreado de la celda. Bien, esas serían las opciones que tengo con lo que sería la celda del título de la tabla. Bien, bueno, yo después puedo cargar datos, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner, comúnmente cuando se pone número de orden. Vamos a poner minúscula. Número de orden. Orden con mayúscula. Bien. Y yo, por ejemplo, si acá tendría que poner número de orden, voy cargando datos con 01, 02, 03, 04. Recuerden que para poder desplazarse en la tabla, utilizo las flechas de desplazamiento, ¿sí? Flecha de dirección. La que tiene de hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Yo me puedo mover a través de la tabla. ¿Sí? La completamos a la lista. 9. Y ahí tengo el número de orden. Fíjense que yo veo que este espacio me queda medio vacío, ¿sí? Que no necesito tanto espacio para poner los números. Fíjense que yo estoy posicionado en esta celda y como le dije la vez pasada, hago uso mucho de las reglas, ¿sí? Acá me muestra lo que tengo el margen de esta columna, ¿sí? Si yo considero que es mucho el espacio para la columna para esto,
Hago clic y arrastro, ¿sí? Fíjense cómo arriba también se me va moviendo la regla del margen. ¿Estamos? Si yo quiero que este texto quede centrado, lo selecciono al texto, recuerden, voy a inicio y centro el texto. Bien, eso sería bueno lo que más o menos básico y necesario para poder insertar una tabla. Recuerden que para poder insertar una tabla, voy a insertar, tengo tabla, tengo una cantidad de columnas y filas predeterminada. Si no me satisface eso, coloco la opción insertar tabla y me da la opción para que yo coloque la cantidad de tablas, de columnas y la cantidad de filas necesaria para mi tabla. En el caso que necesite yo juntar más, fíjense que tengo la opción de que con el signo más yo pueda agregar más, más filas o columnas. Bueno, eso sería básicamente lo que en cuanto a insertar tabla. Después vamos a continuar lo que es insertar imágenes y insertar formas, que acá está, la opción para insertar formas. Utilizar la opción de insertar cuadro de texto, que es muy utilizada. Yo quiero insertar un texto en alguna zona en particular, lo manejo al texto como si fuera un objeto, lo puedo mover por toda la hoja. Insertar un WordArt, que es otra de las opciones muy utilizada también en Word, ¿sí? Me da para insertar un título o algo que se destaque. Y también vamos a ver por último lo que es insertar encabezado y pie de página para una hoja en Word, ¿sí? Bueno, ahora dejamos este video tutorial sobre lo que sería insertar tablas en Word.